Vamos entonces, como decíamos, a tratar el tema del dolor en nuestras cosas que sabemos. No es cierto. Decía la utilidad del dolor. La semana pasada creo que lo expliqué, lo voy a explicar un poco más ahora, ya se nos hizo un poco tarde. El dolor es nuestro sistema de alarma. El dolor es el que nos avisa que algo está mal y que tienes que tener cuidado y prestarle atención. A veces el dolor es lento, por ejemplo, el dolor de las quemaduras es lento, entonces cuando te das cuenta ya te quemaste. En cambio, los pinchazos, no te acercas a algo picudo, te alejas rápido y no te atraviesas. Los impulsos nerviosos viajan a diferente velocidad, distintos impulsos nerviosos en distintas haces de nervios que no son los mismos. El dolor es nuestro sistema de alarma, te dice, me rompió una pierna, no la apoyes. Bueno, y si la quiero apoyar, te duele. Mejor no la apoyo. Me duele la muela, ve al dentista. No voy, te va a doler más. Vea que te hagan algo con esa muela. Es un sistema utilísimo. Y hay seres que no sienten dolor, hay personas que no experimentan dolor, problemas nerviosos, problemas neurológicos. Y la lepra lleva mucho a que no haya sensación de dolor en las extremidades, que pueden quemarse o cortarse un dedo, o sufrir una amputación, o sufrir una herida gravísima y no darse cuenta. Eso de vivir sin dolor, hay que vivir sin dolor gratuito. Eso es lo que no entienden los religiosos, que les gusta tanto el dolor gratuito. Pero el dolor es un elemento enormemente importante y eso es lo que vamos a contar hoy precisamente en nuestras cosas que sabemos. Ya adelanté bastante, pero lo cuento mejor allí porque era más estructurado. Hace años hice esto. Y regresamos en 8 minutos. La utilidad del dolor. El dolor es bueno, pero no como lo creían las religiones en el pasado, y es malo, pero no tan malo como a veces nos lo parece. Porque sobre todo, el dolor es necesario. No resulta fácil ver al dolor como un elemento útil, de hecho indispensable en la evolución de la vida, para nuestra especie y para nuestra existencia como individuos. Pero quizá la mejor forma de entenderlo es imaginarnos que el dolor simplemente no existiera. Así, por ejemplo, podríamos clavarnos un vidrio en un pie y seguir caminando sin sentir ninguna incomodidad, destruyendo más tejido del que se dañó en el primer momento. Podríamos quemarnos sin darnos cuenta, sufrir una grave infección, envenenarnos o rompernos un hueso y seguir usando la extremidad afectada con riesgo de causarle un desperfecto aún mayor o incluso irreparable. Por desagradable, molesto y odioso que resulte, el dolor es un sistema sin el cual no podríamos sobrevivir fácilmente. El dolor nos informa que algo anda mal y que debemos prestarle atención a alguna parte de nuestro cuerpo o bien que no debemos utilizarla por estar dañada y en proceso de curación o cicatrización. Los encargados de este sistema de alarma por todo nuestro cuerpo son los nociceptores, neuronas especializadas en la recepción y transmisión de los estímulos dolorosos. Hay distintos tipos de nociceptores. Algunos reaccionan ante temperaturas muy altas o muy bajas, otros ante la fuerte presión que provocan cortes o golpes, incluso actúan con frecuencia para provocar reflejos de protección como retirar la zona dolorida de la causa del dolor. Ante la estimulación química, ante la presencia de inflamación a su alrededor, incluso algunos nociceptores no provocan la sensación que llamamos dolor. Por ejemplo, al ser estimulados, los nociceptores situados en los pulmones provocan tos. Los estímulos dolorosos se disparan por la presencia de una serie de sustancias químicas, la llamada sopa inflamatoria, una mezcla ácida formada por multitud de sustancias. Están las prostaglandinas y el potasio que liberan las células dañadas. La serotonina, liberada por las plaquetas sanguíneas que entran en acción para coagular la sangre en las heridas. La bradiquinina, liberada por el plasma sanguíneo, y la histamina, liberada por los mastocitos, células implicadas en la cicatrización y defensa contra patógenos. Los impulsos nerviosos enviados por los nociceptores se transmiten por distintas vías a través de la médula espinal hacia el encéfalo y especialmente hacia el tálamo, que a su vez lanza impulsos hacia las zonas del cerebro encargadas del estado de alerta y las emociones, todo lo cual lleva a ese estado subjetivo que nosotros llamamos dolor. Una vez que sabemos que algo nos está dañando y hemos dado los pasos necesarios para evitar daños posteriores y curar los ya causados, el dolor, sin embargo, no desaparece automáticamente y se puede convertir en un problema por sí mismo. Algunos tipos de dolor parecen poco útiles,
como el dolor de muelas, o especialmente intensos sin que se pueda hacer nada para evitar su causa, como ocurre en el cáncer. Existe además el dolor crónico, una afección en la que la sensación de dolor en una persona es duradera, intensa e incómoda y sin un origen preciso. Todo ello ha llevado al ser humano a luchar contra el dolor utilizando todos los medios a su alcance, principalmente de carácter químico. Al menos desde la época neolítica ya encontramos en Europa indicios del uso de la amapola opiácea o Papaver somniferum, y esta planta está presente en todas las civilizaciones antiguas, desde la Sumeria hasta la griega, junto con la mandrágora, la belladona y el cannabis. Sin embargo, durante siglos la lucha contra el dolor convivió con la idea de que el dolor es bueno, ya sea porque agrada a alguna deidad o bien porque demuestra la potencia o eficacia de alguna actividad curativa o simple y sencillamente porque nos mejora la solidez del carácter. En todo caso, no es sino hasta el siglo XVIII cuando comenzó la búsqueda real del conocimiento acerca del dolor y cómo controlarlo. El primer logro fue en 1803, cuando Friedrich Wilhelm Serturner aisló a partir del opio los cristales de lo que llamó morfina, uno de los más potentes analgésicos conocidos. Más o menos al mismo tiempo se exploraban las capacidades anestésicas del óxido nitroso y el éter, llevando a que en 1840 William Thomas Green Morton hiciera la primera demostración pública de una cirugía con anestesia a partir de éter. Poco después, James Young Simpson sustituiría el éter por cloroformo después de experimentar con diversos compuestos, y para 1880 la anestesia se había convertido en parte de la cirugía, como hemos comentado en un vídeo aquí mismo. Esto sirve para recordar que hasta entonces todas las intervenciones quirúrgicas, incluidas las amputaciones, las incisiones cesáreas y otras, se realizaban sin anestesia y apenas con algún apoyo analgésico como el que podían ofrecer grandes ingestas de alcohol. Fue hacia fines del siglo XIX cuando comenzó a estudiarse seriamente la fisiología del dolor y se empezaron a proponer diversos modelos médicos a partir del creciente conocimiento acerca de nuestro sistema nervioso. El concepto mismo de nocicepción, o sea, la percepción de los estímulos dañinos, fue propuesto apenas en 1898 por el fisiólogo británico Charles Scott Sherrington. Los conocimientos fueron demostrando que el dolor es el sistema de alarma del cuerpo, no es un mecanismo de castigo, de curación ni de expiación ennoblecedora. Y esto permitió la aparición de diversas sustancias analgésicas, desde la aspirina hasta modernos compuestos como el paracetamol, el ibuprofeno y los analgésicos no esteroideos. Los avances en las neurociencias nos han enseñado que la efectividad del opio y sus derivados se debe a que nuestro sistema nervioso reacciona a ese tipo de moléculas debido al parecido que tienen con las propias sustancias contra el dolor y la depresión que produce nuestro cuerpo, las endorfinas, llamadas también opiáceos. Hoy en día continúa la búsqueda por tener mejores analgésicos con menos problemas secundarios de los que tienen sustancias como la morfina u otros opiáceos que provocan terribles adicciones. Como en muchas otras áreas del cerebro, estamos apenas empezando a conocer lo que ocurre en ese extraño órgano que nos hace ser nosotros. Entre el 50 y el 80% de las víctimas de amputaciones reportan sensaciones en el miembro amputado o miembro fantasma, y muchas de ellas incluyen entre tales sensaciones la de dolor, en ocasiones dolor de enorme intensidad. El tratamiento a la fecha implica el uso de antidepresivos, la destrucción de las neuronas nociceptoras que ya no van a ninguna parte al no existir el miembro que inervaban y la estimulación eléctrica de la médula espinal. Pero cada vez más se utiliza la realidad virtual a raíz de los descubrimientos del neurocientífico Vilayanur Ramachandran, que ha explorado el papel de la percepción psicológica en los miembros fantasmas para que los amputados muevan el miembro dañado a posiciones cómodas e indoloras. Pues esa es la historia del dolor, de lo que sabemos del dolor y de lo que nos sirve el dolor